Muy bien, aquí tenemos una respuesta adicional ilustrada sobre la pregunta del pie equino. Aquí tenemos unos rayos X muy elaborados que nos muestran esa torsión que existe tanto en el calcáneo como en el astrágalo. ¿Qué significa esto? Eso significa que tenemos esa rotación, esta rotación, esta rotación, esta rotación, y luego, por supuesto, aquí también significa que hay una expansión, también hay aquí una expansión, esta expansión hacia abajo y otra expansión aquí. ¿Cómo controlamos ese tobillo en un escenario normal? El control principal del tobillo viene, en un escenario normal, desde los dedos del pie. ¿Y por qué? Por un motivo sencillo, y es que esta es la secuencia del desarrollo. Así que volvemos a estas imágenes y vemos el desarrollo de las manos, de los pies. Estos desarrollos siempre comienzan de este modo. Comienzan desde los dígitos. Los dígitos controlan. Al principio tenemos esta imagen de la mano, pero al principio podemos ver que la muñeca en sí se forma mucho después. Mucho después. Igual que el tobillo y los huesos de la zona, exactamente igual. Ocurre mucho después. De hecho, son los dedos del pie y su extensión los que definen al tobillo después. Y por supuesto tenemos estas cosas y tenemos los tendones. Aquí podemos verlo muy claramente y es que todo gira en torno a los tendones. Y después volvemos a esto, pero aquí también podemos ver estas bandas, estos retináculos, el extensor superior y el extensor interior. ¿Qué significa? Significa que hay dos bandas en ellos. Y aquí tenemos una imagen que los muestra incluso mejor. Y esta es la clave, porque cuando lo vemos desde este contexto, a ver la imagen, por aquí, si esta era la del pie, vale, en este contexto, entonces entendemos que bien necesitamos tener los dígitos para controlar la transición a las piernas. Porque hay dos procesos aquí. Un proceso sería el que va desde los dígitos y crece hacia dentro del cuerpo. Y otro proceso es el que empieza desde el hombro y crece por encima, hacia afuera. Aquí se fijan, ven mano, pierna, es el mismo proceso. Ahí ven un fémur y ahí ven el húmero. Es el mismo mapa para las piernas y para los brazos. Piernas y dedos de los pies también. ¿Qué es tan crítico para los pies? ¿Por qué se desarrolla este pie equino? Porque para desarrollar bien el pie, ¿qué es necesario tener? Los pies de un bebé rodean el cordón umbilical de la madre. Y ese pulso que tiene la madre alimenta a los pies. Y en cualquier proceso, tal vez los pies estaban muy lejos, tal vez el pulso no era intenso, tal vez había algo entre medias. En ese caso, lo que alimenta la conexión que crece desde los pies con esa extensión de los pies en sí, no se materializó. Pero la parte de crecimiento de las piernas desde el cuerpo, eso sí que ha funcionado. Y en esa relación que viene desde la parte superior, este es el caso. Aquí tenemos el vínculo que viene desde la parte superior y esta es la conexión.
tenemos la conexión pierna con pie. Y la gente que tiene pie equino son los que tienen esto que se ha descarrilado. Esto está muy rígido, esta parte se bloquea y solo tienen que lidiar con el factor de que hay unos dedos de los pies que no se han materializado, entonces todos los huesos del tobillo sencillamente van a una posición de máxima estabilidad. Por eso esto rota internamente, esta zona rota externamente y eso genera ese factor limitante. Y eso es básicamente todo. ¿Qué ocurre? Este problema se caracteriza mal diciendo que es un problema del pie, pero realmente es un problema de toda la pierna. Aquí pueden ver la parte con más sentido y nos falta, la han cortado. La presencia de la retinácula no está en la imagen y solo estamos viendo los alineamientos como si esto nos diese algo de información. Pero no lo hace. Este es una figura de máxima estabilidad y esto es un pie que sigue la pierna de manera natural en la ausencia de esa estabilización que llegaría con el desarrollo de los tendones y los retináculos entre los dedos de los pies que hacen que el pie tenga anchura. Eso es lo que falta, eso es lo que le falta al pie equino y su esencia. Aquí no tenemos suficiente información porque esto nos dice, vale, los huesos están en esta posición. ¿Y qué? Bien, los huesos los mueve algo, y especialmente en el pie, si se fijan en este mapa, no hay mucho músculo en sí. Lo que pueden ver en el primer lugar es muy tendinoso, todo gira en torno a tendones y estos retináculos faciales. Pero pueden preguntarse, ¿y cómo funciona esto? No es muy difícil de entender. Volvamos a esta imagen básica de las capas faciales. Y aquí pueden ver cuál es el mensaje central respecto a la fascia. Históricamente, solo nos estábamos fijando en los músculos y solo mirábamos a los huesos carentes de tejido blando, pero la realidad es mucho más avanzada. En ese sentido, tenemos la piel, tenemos la grasa mecánica, luego tenemos toda la fábrica y el tejido muscular, que también tiene ese tejido que parece un campo de cultivo, luego la fascia profunda y luego el periósteo del hueso. Ni siquiera es el hueso, es el envoltorio de los huesos. Y esto es lo que funciona. Son las capas fundamentales que se identifican. Y luego, para ayudarles con la visualización, lo voy a poner en esta posición. Ahora imaginen que esto es un tobillo muy fino, no tiene mucha grasa. ¿Qué está ocurriendo aquí? Esto ya empieza a parecer una pierna por la posición. Y aquí tenemos esta línea. Digamos que el pie estaría aquí abajo. Tenemos una línea que funciona de este modo, aproximadamente a este nivel, que divide la piel y la grasa del nivel muscular. Si tomásemos estos círculos y pusiéramos uno dentro de otro, y luego consiguiéramos más de ellos, etcétera, etcétera, ¿qué ocurriría? Bien, obviamente, la primera movilidad que tienen son rotación respecto a unos a otros. Y el círculo más fino se mueve dentro del que es más grande y ese se mueve dentro del que es más grande, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de torsión, ¿cuál es la capa más importante? ¿Es la de los huesos o es la de la piel?
Bueno, la respuesta es que es la capa que tenga el mayor perímetro. Y la que tiene más perímetro, por supuesto, es la capa de la piel. Y también tenemos que entender aquí que si pensamos en su construcción y comparamos hueso con periósteo, con la piel, con su base de colágeno, desde el punto de vista de la densidad de colágeno, la piel y el periósteo son más o menos igual, pero la piel está colocada en el punto adecuado y es más amplia y está controlando la torsión. Por eso la actividad o el papel de estas diagonales, estas líneas diagonales de los retináculos, son tan críticas. Y cuando nos fijamos en Iker, eso es lo que vamos a ver. Vemos que esto es un bloque, está fusionado y el pie sigue. Desbloquear ese pie requiere de esta parte que precede un tobillo visiblemente móvil. Pero el problema es que aquí en todos estos rayos X, esta radiografía no vemos mucho. Y luego aquí vemos esta parte, no podemos visualizarlo y luego tenemos todas estas torsiones y la relación entre los huesos y aquí incluso se ha cortado. Desde estos cortes transversales no sabemos ni siquiera cuál es la rotación de los huesos, cómo está la membrana entre ellos, cómo pasa desde los dedos de los pies hasta arriba, hacia la rodilla. Toda esa información nos falta. Y esa es la clave. Déjenme decirles, porque ya les he dicho que tenemos varios ejemplos, y tengo este archivo. Este es un niño que que tuvo un buen progreso, pero entre medias tuvo problemas con ataques y crecimiento a la vez, y se ha vuelto muy rígido. Pero es un muy buen ejemplo que nos va a ilustrar esto. Fíjense en lo que estoy haciendo, fíjense en el movimiento de mi mano. ¿Ven? Estoy probando esta rotación, la rotación de la pierna con respecto al pie. Y como pueden ver aquí, esto muestra esos surcos que se corresponden con la ubicación de los retináculos. Y gracias a ABR, esto se desbloqueó, la pierna se volvió más gruesa y este nivel se consiguió desbloquear. Aquí vemos un pie equino típico, por eso cuando tratamos de moverlo desde el pie y esta parte todavía no es lo suficiente móvil, entonces podemos ver cómo al mover el pie movemos toda la pierna. Pero ocurre porque el pie en sí no tiene actividad de los dedos de los pies, no hay participación. ¿Qué necesitamos tener como paso crítico? Necesitamos establecer estos niveles de aquí para que podamos tener esta presencia de los retináculos y que hacer estos movimientos no impliquen el movimiento del resto de la pierna y solo roten el pie al nivel del tobillo. Ese es el truco. De nuevo, en este chico no lo tenemos conseguido del todo todavía. Conseguimos mejorarlo mucho, pero en parte se perdió ese progreso. Aquí, si vemos este escenario, podemos ver que no está completamente bloqueado, que sí que puedo hacer este movimiento. Y luego este es un test crítico. Cuando la persona está con un pie equino grave, no podemos hacer eso, no podemos plantar el pie sobre el piso, sobre el colchón en este caso. Y eso es lo que tenemos que probar. Es un proceso de dos partes, desde la pierna que desciende y empieza a integrar la pierna, y también desde los dedos de los pies tiene que ascender y vincularse con la pierna. Es un proceso de dos direcciones, de dos sentidos, y es algo crítico. Y lo que están viendo aquí es que si tratásemos de poner esta posición del pie,
¿qué necesitamos hacer? Necesitamos cambiar la posición aquí desde la cadera para que la pierna esté en esta postura. Eso es lo que queremos conseguir como una situación de antipié equino. Y en el caso de este chico, aquí empezamos a tener un pie que empieza a agarrarse al piso y a hacer esas funciones. Aquí estoy mostrando que esto no está llevando un gran esfuerzo. Este pie puede ir fácilmente a un lado. Si lo dejamos tranquilo, se pone de lado porque es su posición habitual, pero lo podemos poner así y desde aquí, fíjense, es muy fácil plantarlo de este modo. Y no es que necesite aplicar mucha fuerza para mantenerlo en ese punto. De hecho, puedo dejarlo estar y fíjense cómo se queda en su posición. Pero lo que ven aquí también en esta imagen es otra cosa. Y es que esto les muestra cómo va en el contexto de toda la posición de las piernas. Ambas están rotando y ahora estoy testeando lo contrario. Cómo rotan las dos piernas en el otro sentido. Y no funciona tan bien del otro modo. Así que esto es lo claramente visible. Aquí es donde cae y por eso esta pierna está mucho más bloqueada. En estas partes la rotación es peor que en este sentido. Pero aquí pueden ver, por ejemplo, que con esta pierna podemos poner no solo los dedos de los pies, incluso hasta el talón, pero no podemos conectarla con el resto de la pierna. Pero aquí tenemos mucho menos. Solo puedo poner la parte inferior de los dedos de los pies, pero no el resto del pie. Pero aún así, aquí podemos ver que su tobillo, y este es el tobillo, que es más propiamente un tobillo, con los huesos del tarso, ven que esto no está bloqueado. Y este es un chico que no hace mucho ABR. Es unas circunstancias familiares extremadamente difíciles, en ese caso el padre no está, etc. Si puede hacer la madre una hora diaria y un poquito de vendaje, eso sería lo máximo que podría hacer. Pero incluso así, gracias a las herramientas de vibración, consiguió desbloquear bastante bien el pie. Aquí vemos que no camina solo esto, porque también tiene una pelvis muy pequeña y ese desequilibrio también viaja hacia abajo. También este chico, en este caso, es lo contrario, tenía una combinación muy afortunada y se ha empezado a desbloquear muy bien. Antes tenía un pie que no era totalmente equino, pero lo suficientemente equino y tenía mucho dolor en la parte exterior del pie. Pero luego, también con una hora y media al día, trabajan todos los días, pero tal vez 30 minutos en la mano, 30 minutos en el pie, 30 minutos en el cuerpo y está transformándose muy bien. Y aquí estoy mostrando la importancia de esto. Cómo de importante es conseguir engrosar esta zona. Hay que conseguir más grosor, más relleno. Y según vamos rellenando esta zona para que el control de la pierna descienda sobre el pie. Y también podemos ver cómo este chico, una vez que empezamos a reconectar el pie, que pasó con el pie equino, la movilidad clave empieza a funcionar de la manera estándar y empieza a funcionar de la manera preferente del dedo gordo del pie. Y empieza a ser un pie más plano. Por eso comentaba al principio que los pies equinos, aquí tenemos, imagínense, el pie plano y el pie equino. No, hay varios puntos de magnitudes en torno al pie equino, porque hay muchas desconexiones. No hay dedos del pie, no hay talón, por eso hay esa desconexión a nivel del tobillo y por eso entra en esa fase de pie equino. Eso es el entendimiento clave. Ahora bien, si esta explicación
no les muestra que entiendo mejor que nadie con qué estamos lidiando, bueno, no hay problema. Pero mi mensaje es el siguiente, y es que en general, ahora, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando el hecho de que estas partes, y esto es fundamental, una vez que entendemos esto, tenemos que darnos cuenta por qué está tan mal conectado. Hay 27 huesos en el pie y todos los vínculos en ellos están infraentrenados a lo largo de ese periodo dentro del útero. Así que no tuvo ninguna buena alimentación a estas zonas desde el cordón umbilical para darle forma a esas membranas entre los dedos de los pies, de tal forma que necesitamos hacer un gran trabajo en esta zona. Y esto es lo que estoy remarcando ahora, gracias a las vibroestaciones. Si usamos una vibroestación más grande en esta zona y luego otra en esta zona, y con las mini bolas podemos hacer aplicaciones aquí, activar también las zonas del pie. Podemos poner vibroestaciones a lo largo de todo el pie y podemos empezar a despertar a estos 27 huesos. Esta es la oportunidad que nos da. Y también, esto es de lo que estaba hablando antes, y es que en un escenario estándar con el pie equino significa que no tenemos actividad de los dedos de los pies, no hay conexiones funcionando a este nivel desde los dedos de los pies hasta la rodilla, así que también típicamente habrá una rodilla colapsada, y también, como vimos aquí, todo el sistema va en un pack de conexión a nivel de la cadera, que también necesita calibrarse, y conseguir la estabilidad en esa zona. Así que eso es lo que necesitamos para lidiar con los pies equinos. Pero si tienen la paciencia, creo que ahora estamos en una situación muy nueva donde verdaderamente podemos brindar ese trabajo a esa zona y podemos conectar las bolas mientras está durmiendo, mientras está estudiando los domingos. Podemos crear, digamos, 6, 8, pues digamos 4, 8, 10, 12 horas de aplicación en estas zonas. No es difícil. Y si pueden crear esta presencia de las estaciones, entonces van a tener un muy buen escenario y un gran progreso de los pies. Pero estas son las pruebas que nos muestran, que nos indican y que ustedes tienen que filmar para ver el progreso, no posiciones de pie ni nada más. Cómo de bien se puede hacer esto, qué ocurre cuando dejan el pie en esa posición, cómo de estable es, cómo se mantiene en esa posición, cuánto rueda y vuelve a inclinarse. Todo esto es en lo que se tienen que fijar como los tests fundamentales para evaluar la situación de ese pie equino y cómo de profunda es la situación y cómo progresa también. Esta sería la explicación. Y como he dicho, incluso si no tienen la paciencia y que digan, bueno, vamos a hacer cirugía, porque una vez que entienden esto, dónde está la desconexión, estirar el pie es una estupidez, no va a dar resultados importantes. Pero bueno, la cirugía, por supuesto, sí, se pueden cortar los huesos, fusionarlos, ese pie no va a funcionar, pero podemos hacer un bloque con él, es posible. Y si el niño tiene una cadera lo suficientemente buena, bueno, podría hacer algo. Pero a lo que voy es a que siempre necesitaremos la activación de estas superficies. Y ABR, con las herramientas de vibración, hacen que esto sea fácil, permiten integrar incluso a nivel postquirúrgico. Y en el pie equino la gente sabe que soy muy escéptico
respecto a la cirugía, pero los pies equinos, especialmente en el pasado, es un trabajo inmenso porque falta el pie. Y siempre les decía, si no tienen la paciencia, bueno, pues la cirugía ayudará con la integración del pie. Pero si tienen ustedes la paciencia y quieren probar con las nuevas herramientas, yo creo que si lo pueden empezar a hacer de este modo, en un año podemos conseguir un progreso muy significativo de este tipo. Por eso estoy haciendo esta explicación, porque de nuevo, históricamente el pie equino ha sido un grandísimo reto sin las herramientas de vibración, pero con las herramientas de vibración está empezando a ser algo posible. Por eso, la verdad es que sí que quisiera ver más familias con pie equino y dispuestas a trabajar para establecer ese nuevo capítulo de ABR en el que podemos sobreponernos a todas las dificultades históricas de lidiar con este gran déficit a nivel del pie. Espero que esto ayude y que vaya muy bien.